gallega que me hablaron, fíjate tú, en gallego. Buenos días. Hoy inauguramos el curso 2008-2009 del Seminario Jurídico Gerardo Turiel. Buenas. Y sentados. Hola. Silencio, por favor, estamos empezando ya. Hasta ahora teníamos la costumbre de que estas jornadas las comenzaran con un resumen del Boletín Oficial del Estado de los últimos 12 meses, resumido en 1 hora y cuarto. Por eso nada más que era capaz de hacerlo Gerardo Turiel. Pero como falleció, pues en su honor hemos nombrado estas jornadas Seminario Jurídico Gerardo Turiel, y como no somos capaces de encontrar a nadie que haga ese resumen del Boletín Oficial del Estado de un año en 1 hora y cuarto, pues empezamos con otro tema, y nada mejor que empezar con la huelga de los secretarios judiciales y la protesta de los jueces que se celebró el pasado día 21, y para eso tenemos aquí al presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, no sé si lo dije bien, José Luis. Sí. José Luis Santosevia. Tenemos a un ex vocal del Poder Judicial, Agustín Asparren Lucas. Tenemos a la secretaria del Colegio de Procuradores de Oviedo, Pilar Oria Rodríguez, y todavía no llegó la representante del Colegio de Abogados, Carmen Turiel, precisamente hija de Gerardo Turiel. Y antes de empezar, vosotros diréis cómo empezar, pero seguramente quien debe de empezar es el presidente del Colegio de Secretarios. Se me ocurre plantear encima de la mesa dos cosas a efectos de polemizar. Una, si los jueces, mediante su protesta, están haciendo un fraude de ley en tanto en cuanto no pueden ir a la huelga, y si el ministro de Justicia, imponiendo 2 años de sanción a la secretaria del juez Tirado, con una acusación, o sea, pidiendo que le pedía 6 meses si no prevaricó. Y a partir de ahí empezar, pero no os conectéis por eso. Hombre, empieza suave. ¿Por qué no? Sí, ¿Por qué claro. no? Yo lo del tema de la huelga de los jueces, estando aquí Agustín, pues evidentemente mejor que lo trate él, pero voy a permitirme hacer una mención, ¿no? Claro, y si quieres empieza por las razones de la huelga, bueno, después, vamos a ver. Mejor, Sí, no. Esto lo pongo encima de la mesa. O sea, las razones de la huelga, que primero es muy difícil luchar, como todos sabemos, contra los medios informativos, que claro, tienen un poder tremendo y acceden a ellos quien ellos quieren que accedan, y te marcan el espacio que te conceden, a qué hora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el problema aquí está en lo siguiente. Esto lo que fue una llamada de atención, fue un grito de protesta que por parte del Colegio de Secretarios Judiciales, que es a quien yo represento, incluso se propuso que fuese solo de 1 hora. O sea, era un paro de 1 hora. Luego, la otra asociación, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, propuso que fueran 3, y como, bueno, en aras de conseguir una unidad, dijimos, vale, muy bien, pues 3. O sea, que nosotros lo que pretendíamos era simplemente tener una trascendencia pública y mediática en la que tuviéramos ocasión de expresar nuestra opinión sobre este tema. ¿Y el tema cuál era? El tema era que, a nuestro juicio, el Ministerio de Justicia, el ministro de Justicia, utilizó el expediente abierto a la secretaria de Sevilla del juzgado de lo penal, donde estaba la causa esta que se seguía contra el presunto homicida de la niña Mariluz, lo utilizó para acallar la presión mediática que se desató con ese desgraciadísimo acontecimiento. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay una presión mediática tremenda, todo el mundo se echa encima y tal. El Consejo General del Poder Judicial anuncia la sanción que le imponen al magistrado. Todos los medios informativos se lanzan sobre si la sanción es una sanción pequeña, si es ridícula. Incluso los políticos inmediatamente intervienen, y al día siguiente aparece el presidente del gobierno y el líder de la oposición criticando también la sanción, recibiendo al padre de la pobre cría esta. Y entonces nosotros lo que creemos es que cuando el Ministerio de Justicia le toca resolver el expediente que se había abierto a la vez que se abrió el del magistrado, les llega a ellos el momento de resolver, cogen y por primera vez en la historia que yo conozca, y aquí está Carlos, que tiene algún año más que yo, aunque no muchos, es la primera vez en la historia que la propuesta de un instructor en un expediente se multiplica por 4. Pero por eso digo yo, ¿eso no es prevaricación? No, hombre, vamos a ver, no es prevaricación. Bueno, quiero decir, es principio acusatorio, estamos hablando de derechos sancionados. No, no es exactamente, porque el instructor de un expediente disciplinario lo que eleva es una propuesta, es una simple propuesta, y es un órgano distinto, el instructor del órgano que decide. Que decide, o sea, el instructor simplemente
Pero no es el principio acusatorio. No es exactamente un principio, no, dentro. porque el principio acusatorio de alguna manera vendría dado por el tipo por el cual te abren el expediente. Entonces, No por el el Ministerio de tipo Justicia, sanción. cuando decide abrir un expediente, ahí sí que sería lo parecido a un principio acusatorio, porque dice, le abro a usted expediente como posible autor de una falta tal, y esa falta, evidentemente, está sancionada con una suspensión que abarca hasta donde le pusieron en el ministerio y más. Pero lo que yo digo es que el instructor, que es el que practicó las pruebas, es el que estuvo mirando cómo estaba ese juzgado de Sevilla, es el que vio la realidad, lo estudia todo y eleva una propuesta al órgano que tiene que dictar la resolución, en la que dice, bueno, creo que la sanción que procede dentro del arco que cabe son 6 meses. Entonces, en mi experiencia personal, y daba la de Carlos, que hablará después si quiere, no conocemos ningún caso. Ningún caso. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Oiga, aquí lo que ha querido el Ministerio es acallar a la opinión pública, que estaba muy movidina ya con el ambiente previo de los medios informativos y tal, y decirle, pumba, le metemos 2 años y no decimos nada de las carencias de medios, de la situación de cómo están los juzgados desde el punto de vista informático. O sea, esto que estamos haciendo aquí en un despacho de abogados, evidentemente importante, pero un despacho de abogados de Oviedo y tal, de provincias, esto en los juzgados es como estar hablando de la película Star Trek, o una cosa así, o sea, que es una cosa, claro, totalmente alucinante. Y entonces, nosotros, ¿de qué nos quejamos? Nos quejamos de eso. Entonces llega el ministro y dice, es que pretenden ser, como dijo, intocables. Y eso yo tuve ocasión en un programa de Radio Nacional, que me llamaron el otro día por la tarde, y ayer lo recogía el Comercio y tal, y en el programa este de Radio Nacional, que se llama Asuntos Propios, pues, por la tarde y tal, me llamaron el miércoles, el jueves, y me hicieron, bueno, varias preguntas, y me dijeron, mire, le voy a poner las declaraciones de esta mañana del ministro de Justicia. Entonces, bueno, las que todos conocemos. ¿Qué tiene usted que decir? Y dije, lo de intocables, nada. Yo llevo 30 años de secretario judicial y he sido instructor y he sido secretario en expedientes abiertos a jueces, a secretarios, a funcionarios. Unos acabaron con sanción, otros sin ella. O sea, de intocables, para nada. Y luego la otra acusación, corporativistas. Oiga, y los conductores de Alsa, que esa noche empezaban un paro, que luego lo suspendieron porque llegaron a un acuerdo. O sea, todos los colectivos de trabajadores, y nosotros somos trabajadores por cuenta ajena, que estemos en una función tal, desde luego no es más importante que la de los médicos, la nuestra. Entonces yo creo que a mí lo de corporativista se utiliza con un sentido peyorativo, y cuando yo creo que tenemos derecho a defender nuestros intereses profesionales y nuestra forma de trabajar. Entonces, ¿qué está pasando? Que se está ocultando la realidad de medios que hay en los juzgados. ¿Y cómo se acalló a la opinión pública? ¡Pum! Le metemos 2 años a la secretaria, y además yo pienso, y esta es una opinión absolutamente personal, no como representante de nada, que de alguna manera el Ministerio le estaba señalando el camino al Consejo nuevo para ver si con lo que ellos le habían hecho a la secretaria iban a tener ellos valor para cuando vieran el recurso del fiscal dejar al juez con la multa de los 1.500 euros. Cosa que de alguna manera confirmó la señora vicepresidenta cuando en El País del domingo de hace como 15 días todos vimos en la portada, espero que al juez Tirado le suspendan 3 años. Entonces, claro, bueno, pues ¿por qué estamos en huelga? Pues estamos en huelga por eso, porque creemos que han utilizado indebidamente la vía de un expediente disciplinario para una sanción totalmente desproporcionada, porque es que además la situación de posible retraso de ese juzgado y tal, si no ocurre este desgraciado acontecimiento, nadie se hubiera preocupado de ella. Y evidentemente no es previsible que una persona que está pendiente de cumplir una pena mate a una cría. Porque eso no es lo normal. Hay muchas personas que están sentenciadas y que todavía no se ha ejecutado la pena. Dicen que los pederastas no pueden evitarlo. Bueno, ya, pero que te quiero decir, bueno, pues que cambien la norma. De hecho, es curioso que el Ministerio, que no se cortan para eso, nos ha mandado al Colegio de Secretarios, y supongo que al resto de asociaciones, un borrador de Real Decreto para la implantación de un registro, ahora sí, informatizado, en el que van a entrar las medidas cautelares. De manera que los jueces puedan ver, incluso a la hora de dictar sentencia, el perfil como se dice ahora, el perfil de esa persona, para ver si en la sentencia adoptan algún tipo de cautela
pero hasta ahora, todos los que hemos trabajado en un juzgado de instrucción o hemos pasado por allí, conocemos perfectamente el caso de que te sube el auxiliar o el oficial de tomar café y te dice, acabo de ver abajo a Manolín, el de la Carriola, que era uno de Avilés cuando yo estaba allí, que estaba esperando para prestar declaración en el 1. Ya le dije que cuando acabara allí que viniera para acá como un tiro. Porque teníamos allí 3 asuntos en los cuales estaba ese chaval esperando para tomar declaración y sendos oficios de la policía diciendo paradero desconocido. Y eso sigue siendo la realidad de hoy en día. Sí. Entonces, claro, ¿por qué nos pusimos en huelga? Por eso. Ahora bien, parece que el motivo de la huelga, según lo que estás contando hasta ahora, es la sanción a la secretaria. Sin embargo, por lo que yo he podido leer en la prensa, en unas manifestaciones tuyas incluso, que el motivo principal no es ese, sino la falta de medios de organización. No, sí, lo que pasa es que esto fue el detonante. Vale. Esto fue el detonante. Por eso insisto La en que huelga es la falta, claro, la falta de medios, que es totalmente alucinante. Acabas de apuntarlo ahora mismo. Claro, es que el otro día, por ejemplo, un compañero de Gijón comentaba también en una entrevista que salió en El Comercio cómo estuvieron una semana entera con el internet colgado. Entonces no puedes acceder al registro. ¿Tenéis internet? Tenemos internet. Tenemos internet. Pero claro, sí. pero tenemos internet. Llegamos. Pero ¿qué pasa? A pedales o Sí, no, pues casi, efectivamente. Es casi a pedales. Porque resulta que con... ¿Tenéis ADSL y eso? Eso tengo yo en casa. Eso Tengo yo en mi casa, ¿me entiendes? Eso tengo yo en mi casa. Pero en el juzgado, la cuenta de consignaciones de Banesto es que se hacen avances, pero se hacen a medias. Por ejemplo, hay una mejora indudable. Vamos a ver, o sea, yo no pretendo decir que estemos ahora igual que cuando yo aprobé las oposiciones en el año 79, pero es que nada en la sociedad está igual. Cuando yo eso no estaba la autopista, ahora hay autopista, no estaba el AVE, ahora hay AVE, o sea, todas las cosas evolucionaron. Entonces, claro, pero es que lo que no puede ser es que ahora tenemos una cosa que es buena. Por ejemplo, la aplicación informática de la cuenta de consignaciones. Eso es un avance. Eso te permite hacer los mandamientos en tu tal, no tienes que entregarle a aquellos papelinos de colores, unos azules, otros rosas, otros no sé qué, no, esto ya lo haces tú. Puedes hacer transferencias directamente desde la cuenta a la cuenta tuya, en un pleito que estés tú, a un juzgado de la otra punta de España cuando por error el que hace el ingreso baila un número y aparece ese ingreso, aparece, bueno, por poner un ejemplo reciente, en Motril. Yo entro en la aplicación y veo en qué juzgado corresponde. ¿Esa aplicación la hizo el Ministerio de Justicia? No, la hizo Banesto. La hizo Banesto. Claro, joder. Claro. Eso es muy importante. Pero, ¿qué pasa? Que esa aplicación se mueve a través de Internet. Yo entro en Internet y entro en la cuenta de Banesto. Entonces hay días que se cuelga. ¿Y por qué se cuelga? Pues según nos explican los informáticos, porque el edificio de Llamaquique no tiene la suficiente capacidad de banda. Y entonces, como ya estamos allí, 6 juzgados de lo social, 5 de lo contencioso y 2 de lo mercantil, el sistema no lo soporta y a determinada hora de la mañana se quedan colgados. Claro, yo como estoy en un juzgado privilegiado, que es un juzgado de lo contencioso, que prácticamente no manejamos la cuenta de consignaciones, no noto ese problema, pero los compañeros y compañeras de los juzgados de lo social, que están todo el día haciendo pagos, pues de repente se encuentran con que tienen que dejar de hacer el mandamiento porque se quedó colgado. Pero eso es increíble. Entonces, claro, esa es la realidad. Es una cuestión técnica nada más. Sí, claro, sí. es que eso, yo siempre Bueno, pongo... yo digo una cosa Una también. mínima. Si hace 20 años Hacienda, el famoso ordenador Rita, ya cruzaba datos y era capaz de localizar a cualquier contribuyente en cualquier lado de España, ¿por qué para cobrar el Estado funcionan tan bien y para prestar el servicio lo hacen tan mal? No, eso es la Porque no pregunta. recaudan. ¿Cómo que no recaudan? Con la Los juzgados que recaudan. Tengo que de la Nueva España. hacer ¿Qué pasa? Hacer fotos únicamente. Sí. en defensa del Ministerio, tengo que hacer Perdona, cuidado con la cámara. una observación en la cuenta de consignaciones, que es que al Banesto le interesa la cuenta, ¿eh? No, Lo mismo que pues claro que le interesa, lo mismo que le interesaba al BBV, pero hay que reconocer que Banesto hizo un esfuerzo tecnológico por implantar una aplicación mucho mejor que la que teníamos antes y que permite toda esta serie de cosas que estoy contando, claro. Pero es que el otro día, pues es que lo que pasa en justicia y a nivel de la policía, es que el otro día todos conocemos para mí un hecho escandaloso de que el abogado Rodríguez Menéndez, aprovechando un permiso penitenciario, sacó el pasaporte y marchó para Argentina. Sí, Si la la falta de policía, coordinación. entonces ahora como pasó este escándalo, que fue un escándalo, ayer o antes de ayer venían los periódicos que van a establecer la conexión de instituciones penitenciarias
con las comisarías, para que no vuelva a ocurrir que una persona que está en un permiso carcelario vaya a otra dependencia y le den el pasaporte y marcha para Argentina. Bueno, marchó para donde fuera y lo cogieron en Argentina. Sí. Claro, es como un chiste. O sea, yo voy a comprar al Corte Inglés una silla, y cuento un hecho concreto que salía en la revista del Corte Inglés, una silla un poco rara, que era que sí, para facilitar el planchado, en el sentido de que estabas cómodo, quiero decir. Bueno, llegues allí, me dice la persona que me atiende en el Corte Inglés de Salesas: mire, es que no tenemos nada más que esta que está aquí, pero esta no se la podemos vender porque está deteriorada de manejarla a la gente. Pues espere un momentito. Mire, la tenemos en el centro de Majadahonda. Se la traemos el jueves. ¿Le viene bien el jueves? No, me viene como mal. ¿El viernes? Sí, por la mañana o por la tarde. Por la tarde. Tarjeta, pum, hasta luego. El viernes por la tarde estaba la silla en mi casa. Y resulta que yo no sé lo que está pasando en el juzgado de al lado. Sí, creo. Sí, no. Bueno, esa es la realidad. Por eso existía que... Ahora, ¿por qué se mantiene eso así? Hombre, a lo mejor, yo no quiero pensar mal, pero si los órganos de lo penal funcionaran bien, con la cantidad de casos que tenemos ahora de personas aforadas circulando por ahí, en Marbella, en Palma de Mallorca, ahora la última, el caso no sé qué de las licencias esas de Madrid, de urbanismo, de licencias de apertura, del caso no sé qué, y si lo contencioso funcionase con la agilidad con la que funcionamos los juzgados al principio, cuando teníamos menos carga de trabajo, pues claro, a lo mejor algunas cacicadas de las que se hacen, como se resolverían en poco tiempo, no daba tiempo a una nueva legislatura. Claro, muchas veces yo estoy convencido que se hacen cosas porque dicen, bueno, ¿esto qué más da? De aquí a que salga la sentencia, ya pasó la legislatura y ya están aquí otros, el que venga atrás que lo arregle, la licencia mal concedida o lo que sea, ¿no? Seguro que llamo de eso. Bueno, Agustín, yo creo que te toca decir lo que... La otra parte, la parte de los jueces. Sí. La protesta, la huelga, bueno, lo curioso es que todo empieza por el mismo hecho, pero realmente no tiene, vamos, al final, como decía José Luis, no tiene una relación tan directa, sino lo que ha servido es para comunicar, para que la opinión pública se entere de las condiciones en las que se trabaja, ¿no? Al final lo que ha servido esto, de hecho el detonante aquí no fue la sanción, porque la sanción que hay es la de falta grave, ya está recurrida, pero en este caso el detonante fue las declaraciones de la vicepresidenta del gobierno, ¿no? Diciendo que esperaba que el Consejo impusiera 3 años, ¿no? A partir de ese momento es cuando coincide con una junta de jueces en Cádiz y coincide con que hoy mismo lo estaba viendo en la revista Tiempo, que no lo sabía yo, que el sobrino del juez Tirado es el que inicia la rebelión. Eso no lo sabía yo. Así es. Viene hoy aquí y tal. Y es un correo el miércoles 8 de octubre, pero que lo que hace es movilizar a toda la carrera judicial. Y el miércoles 8 de octubre a las 0:43 horas, que es juez y tal, y manda un correo, por un correo colectivo que utilizamos, bueno, que ahora utilizamos todos los jueces, porque muchos no los utilizaban y empiezan a utilizarlo con esto, en el que, bueno, empieza diciendo ¿por qué somos un colectivo tan pasivo? Se hace varias preguntas, ¿no? ¿Por qué agachamos la cabeza y seguimos trabajando mientras nos amedrentan, desacreditan, incluso nos insultan, etcétera, ¿no? Y eso genera de repente una reacción en cadena. Eso lo dice el sobrino del... Eso lo dice que es el que inicia con un correo que lo manda a toda la carrera judicial. Entonces, a partir de ese momento, pues empieza, pero el orden de 1000 correos diarios, o sea, empieza hasta el punto que ayer recibimos un mensaje del CENDOS, que es el centro de documentación que lleva esto, diciendo que se iba a colapsar el sistema, que se borraran los mensajes anteriores, porque había 8 millones de mensajes en 10 días, ¿no? Y entonces que estaba prácticamente bloqueado el sistema, ¿no? Y eso es curioso porque esto es lo que genera, o sea, todo esto es lo que genera la protesta, es lo que organiza a todo el mundo para decir, pues coincidiendo con el tema de los secretarios, para hacer juntas de jueces el día 21 de octubre, también los jueces decanos reunidos en Cádiz deciden eso, y se pone todo el mundo de acuerdo, y el día 21 es que todo el mundo, o sea, en toda España todos los jueces hacen juntas en las audiencias provinciales, hasta un escrito del Supremo, absolutamente sorprendente, porque el Supremo hasta ahora no había entrado tampoco, en el que lo firman 45 magistrados del Supremo, bueno, casi 50 magistrados, por supuesto no los de la Sala Tercera, porque por razones obvias, porque les va a tocar el recurso lógicamente de la sanción, ¿no? Y por lo tanto son los únicos que no lo suscriben. Incluso el Consejo, porque Judicial también apoyó de alguna manera, ¿no? Sí, el Consejo de una forma más, con una postura a lo mejor, más institucional, sí. Bueno, ahí ya, porque, bueno, lo que dijeron el Consejo es más bien que no iban las presiones, que iban a resolver conforme a la legalidad y no por las presiones que recibieran, o sea, bueno.
Pero el caso es que surge este movimiento y que ya se llama Movimiento 8 de Octubre, como ves aquí lo que esto ya se hizo una revista con un resumen de los correos que ha habido y tal, ¿no? Y eso es una cosa insólita, porque yo también, como decía José Luis, con los años que llevo yo nunca vi en mi vida una cosa igual, o sea, hasta el punto, la gente lo que captas y captas mucho es que había muchas protestas de café, de grupos y tal, y entonces esto lo que ha generado es que de repente todo el mundo se ponga de acuerdo a través de internet, a través de un correo, el correo de Poder Judicial. Entonces, hasta ahora yo recuerdo un caso que yo estaba convencido, cuando hablabas antes al principio de la huelga, si tenemos derecho a huelga o no. Eso, yo siendo al principio fiscal de distrito, nos bajan, esto en el año 78, nos bajan el sueldo en septiembre, con efectos retroactivos. Nos bajan en septiembre del año, con lo cual las siguientes nóminas te rebajan. Bueno, pues no pasó nada. O sea, yo cuando vi eso dije, aquí en esta carrera no es posible que haya una huelga nunca, ni una protesta, porque no pasó absolutamente nada. La gente dijo, no, esto lo que hay que hacer es recurrirlo y tal, vamos a los tribunales, y al cabo de no sé cuántos años sí nos dieron la razón y tal. Pero no hubo ni una... Eso, cualquier colectivo, bueno, imaginaros que les bajen en septiembre y les digan, no, y además ahora, como no lo vas a devolver, lo descontamos de las siguientes nóminas. Con lo cual yo estaba convencido que esto era imposible. De repente esto surge y ahora lo que se está hablando ya es de huelga, ¿no? Y además todos los correos que hay, todos dicen que sí tenemos derecho a huelga. O sea, el fundamento es que no está prohibido. O sea, los militares lo tienen prohibido expresamente, los jueces no. Y no hay ley de huelga. Y lo que no hay es ley, pero bueno, como dice todo el mundo, en Italia se planteó el mismo tema, Portugal, y cómo es la forma de saberlo es poniéndose en huelga, lo que dice alguno. Y entonces ahora se está planteando eso para la siguiente... Yo diría, Agustín, que esto no puede ponerse en huelga, en tanto en cuanto es Poder Judicial, y es uno de los tres poderes del Estado, sí, pero... y ni se puede poner en huelga el Parlamento, ni se puede poner en huelga el Gobierno, y tampoco se puede poner en huelga los jueces, solo faltaba. Bueno, pero eso es distinto, porque el Parlamento no puede ponerse en huelga porque además los temas retributivos los deciden ellos, los temas... pero es un poder del Estado, pero a su vez también es funcionario público, y tú no decides, tú no tienes autonomía presupuestaria. Pero el parlamentario, pero el parlamentario, faltaba, bueno, pero tú imagínate, igual no era malo. Pero vamos a suponer lo que te digo. A las sesiones. Bueno, pero no huelga. También el juez puede no ir porque no le da la gana. Pero en eso es un tema que se está discutiendo estos días, pero lo que dice todo el mundo es que los parlamentarios son ellos los que deciden todo, o sea, ellos tienen su capacidad para ponerse el sueldo que quieran, incluso para bajárselo, no tendrían motivo. Pero no tendrían... ¿Por qué se van a poner en huelga? Porque no les gusta el coche oficial. O sea, tú, por ejemplo, tú imagínate, dice, el Parlamento decide eso, o decide como decidieron bajar el sueldo y tal, o sea, ¿y qué haces? Esto por mayoría, y algunas veces por mayoría. Es que los jueces... Es que es distinto. Los jueces yo creo que el tema este les perjudica. El tema este de lo de que son un poder... O sea, es mentira. O sea, ejercen un poder. Es mentira, no, es mentira. Es mentira, es inexacto. Al final es el que más puede. Es inexacto. Al final. Al final el que más puede es el Parlamento o el Consejo de Ministros, que termina concediéndole el indulto al que el juez condenó. Eso puede ser. Al final. Eso Que al final es eso. Entonces, los jueces ejercen un poder del Estado, pero son funcionarios públicos. Son trabajadores. Lo están ejerciendo, pero ellos son trabajadores por cuenta ajena. Como acaba de decir Agustín, no fijan su sueldo, es más, se lo rebajan y se lo comen, que se lo rebajen, no fijan su sueldo, no fijan su edad de jubilación, no fijan la pensión de jubilación. El Parlamento ha decidido que con 2 legislaturas cobres la máxima. O sea, Isidro Rozada y todos estos amigos nuestros y tal, la máxima, porque lo decidieron ellos. Claro. Ellos no, eso no lo pueden decidir. Esa es la diferencia. Entonces, claro, ¿por qué no va a existir el derecho de huelga? Los franceses lo tienen, los portugueses lo tienen. Los jueces franceses. Sí, Es claro que que lo yo pienso tienen. que son dos cosas diferentes. Una cosa es, efectivamente, como poder del Estado, yo pienso que, por ejemplo, el Parlamento no podría decidir suspender la justicia, el Poder Judicial. Pero una cosa es el Poder Judicial como tal y otra cosa es las personas que trabajan para el Poder Judicial. Porque lo mismo que los jueces estarían los secretarios o los oficiales. Si se ponen en huelga todos los oficiales, el juzgado no funciona, no hay Poder Judicial y sin embargo se pueden poner en huelga. ¿Por qué no los jueces? Si no deja de ser más que una pieza del engranaje. Eso no quiero decir yo con esto que esté de acuerdo no con la huelga de los jueces. Pero vamos, que yo pienso que ¿por qué no? Es que luego pasan cosas curiosas, como antes de ayer, escuchando yo la radio por la mañana, que encontré Punto Radio, confieso que la estaba buscando, porque el día anterior por la tarde me habían hecho una mini entrevista, lo que me explicaron que era falso directo, me dijo la señorita ante mi ignorancia,
que me saludaría diciendo buenos días. Y yo tenía que contestar buenos días. Bueno, porque lo iban a meter a las 7:30 de la mañana. Total que yo, como no escucho la emisora, pues anduve buscándola y no la encontré, pero bueno, cuando la encontré ya había pasado. Y entonces empezaba la tertulia que dirige Luis del Olmo. Y uno de los contertulios de ese día era Ramón Tamames y otro era Juan Alberto Belló. Entonces Ramón Tamames, no sé si porque está en contra del gobierno o porque es padre de una magistrada, apoyaba la postura de los jueces. Pero Juan Alberto Belló, que ahora le toca estar de político, negaba radicalmente el derecho de huelga de los jueces. Y hacía el argumento era el siguiente: como no pueden estar sindicados, no pueden hacer huelga. Entonces metieron en antena un correo que mandó un magistrado de Asturias, debe ser el de Gijón, uno de Gijón que está muy metido en esto de los correos estos de la... Es que estaba buscándolo por aquí. Y entonces dice este tío, entonces, ¿quiere decir con eso, señor Belló, que los que no pertenecen a sindicatos no pueden ponerse en huelga? Y oye, el tío insistió en que efectivamente, que el derecho de huelga era la otra cara del derecho de sindicación. Pero claro, ¿qué pasa? Que amigo, sí, pero ahora ya lo pillaron. Porque aparte de ese disparate, porque yo me puse en huelga, en la famosa huelga general aquella que hubo, por la que me descontaron, por cierto, una pasta muy superior a la que gano, día a día, quiero decir, y no estaba en ningún sindicato, o sea que eso está muy claro, ¿no? Pero es que ya le encontraron a Belló un trabajo que publicó en la revista de JD, cuando era juez de Bilbao, en el año 88, defendiendo el derecho de huelga de los jueces. Ahora a ver si Luis del Olmo se lo lee el próximo martes. Ya lo mandaron, pero no lo han leído. Lo mandaron le mandaron el artículo y además, no solo el artículo, sino un artículo del País del 92. Los jueces pactan con el PSOE aplazar su derecho a huelga. Aparte que había ese artículo, dice, estaba de vocal del Consejo General del Poder Judicial, Juan Alberto, dice, los consejeros del Poder Judicial, Juan Alberto Belló y María Teresa Fernández de la Vega, casualidad, mantuvieron que la Constitución no prohíbe el derecho de huelga a los jueces, magistrados y fiscales, y eso lo dijeron en el 92, está recogido aquí en el artículo del País. La hemeroteca es tremenda. Sí, no, eso es... Tienes que tener una memoria de lo que dices en esta vida. Claro, es absolutamente... Claro, y ahí precisamente los dos, ¿no? Los dos como vocales y tal, y claro, y ahora... Por eso digo, bueno, eso es un tema... Y lo que decías al principio de que si era una huelga encubierta y tal, la verdad es que fue un fraude. En realidad, no, en realidad se hizo coincidir, además, el hecho de que coincidía con las horas del paro de secretarios, se suponía que con el paro de secretarios no iba a haber juicios, por lo cual se hizo menos perjuicio. Se hizo menos perjuicio convocando las juntas a la misma hora que el paro de secretarios. O sea, si hubiera hecho las juntas en otro día, pues se hubiera suspendido el día de los secretarios y el día de los jueces. O sea, que en ese sentido... aunque se haya dicho que sea un fraude, se hizo precisamente para evitar un perjuicio mayor, ¿no? O sea que, y lo que sí al final, bueno, además es curioso porque todas las juntas de jueces de toda España, yo me las leí todas, o sea, me coincidió estos días de que como estaba en plazo posesorio, tuve tiempo para leerme todos los correos porque es prácticamente imposible, me leí todas las actas de las juntas. Y creo recordar... ¿Hubo juntas y sí, se mandaron todas las actas y tal, todas en toda España, o sea, todos, no hay ningún, yo creo que ningún municipio que no haya constituido junta de jueces, y solo en dos me parece que se habla de solidaridad con Rafael Tirado, o sea que curiosamente el tema de Rafael Tirado no aparece para nada en ninguna de las juntas, sino lo que viene es pues diciendo haciendo constar la falta de medios que ha habido tradicionalmente. En algunos sitios ya te dicen exactamente lo de ese partido judicial, pero ves todas las actas y al final lo que era el origen no tiene nada que ver. Lo que ha servido esto es para poner, para dar a la luz todos esos problemas que están ahí, que los llevamos quejándonos hace años, pero que por una vez, aprovechando este movimiento, pues se han dado la luz. Además hay correos porque yo leí alguno que me enseñó Juan Carlos, que resultan hasta emocionantes, porque hay gente que se ve por el texto, que es gente ya mayor. Y entonces había uno que decía algo así que decía, nunca pude imaginar que antes de jubilarme pudiera vivir un momento como este. El correo de los jueces, o sea, como diciendo, bueno, o sea, llevo años aquí que me han estado poniendo a caldo en los medios, criticándome tal, yo aquí trabajando sin medios, valga la redundancia, escribiendo tal, y de repente ahora por fin la carrera se mueve, o sea, no se movieron cuando les bajaron el sueldo, como contó antes Agustín, y ahora por fin la gente se mueve, y el tío lo contaba como emocionado, y luego estaba el caso contrario, porque claro, lógicamente, un correo masificado que escribe todo el mundo, pues aparecen también opiniones exacerbadas. Yo el otro día, una que leí yo era de había uno que criticaba al Consejo, y otro a continuación decía que había que darles un margen de confianza. Entonces interviene un tercero para decir, el Consejo hasta ahora
ha puesto el resto de la judicatura como la bandera de Japón. Si aún así creéis que van a hacer algo, o somos tontos o nos gusta. Lo que pasa es que creo que si es como está explicando Agustín, es muy importante que eso trascienda a la gente, porque la opinión de la gente no es esa, es que estáis molestos porque le pusieron una porque se le puso esa sanción al juez de 1.500 euros. Esa es la percepción general. Os voy a plantear, ¿qué opináis de la opinión pública? Es muy difícil. No, pero es que eso a mí me parece que es muy importante, porque es muy interesante todo. No, hay un hecho. Exploten y manifiesten sus deseos. Eso tiene mucha incidencia en los medios de comunicación. Bueno, pues por eso tiene que buscar la opinión pública. Pero la opinión, pero es increíble cómo va cambiando, o sea, al día siguiente de imponer nosotros la sanción de 1.500 euros, que por cierto fui el ponente, como sabéis, me tocó el marrón, al día siguiente, claro, por curiosidad me fui a ver las típicas encuestas de internet y tal, ¿no? Y entré en una, por supuesto, votando que estaba de acuerdo con la sanción de 1.500, ¿no? Para por lo menos contribuir en un voto. Tal, ¿no? Y entré y vi pues una encuesta del país, el 90% de los que opinaban diciendo que era totalmente, vamos, que había que más o menos que echarlo a la carrera y tal, era en contra de la sanción, y solo un 6% a favor. Bueno, después de todo este movimiento, todo lo que ha salido, las encuestas de la última semana, incluso una del país, ya había un 60 y pico % diciendo que una de las preguntas se hacía, en realidad, el problema es más por falta de medios y tal, pues ya había un 60% que decía que era por falta de medios y tal. Y veías, y bueno, depende, claro, el otro día, y depende, eso también porque también, digo la del país porque la del país ha mantenido una línea en contra, o la línea más o menos, en este caso, de lo que decía María Teresa Fernández de la Vega y tal. Claro, en Telemadrid, que hicieron un programa y al final la encuesta dijeron si estaban de acuerdo en que era justificado la protesta de los jueces, el 93% dijo que era justificado. O sea, que, claro, vas mirando según los medios y tal, y según cómo ha sido... y entonces dice, pero claro, pero por ejemplo, después de la sanción, inmediatamente después de la sanción, era unanimidad en todos los medios, o sea, fueran de un signo o del otro y tal. Y sin embargo ha ido variando, ¿no? O sea, que a medida que haces ver... Claro, pues eso mismo, las caras de extrañeza que poníais ahora al principio, tal, respecto al sistema informático, el otro día me lo decía un amigo mío, inspector de Hacienda, pero decía, pero vosotros no tenéis alarmas de estas que saltan. Claro, le parecía una cosa insólita que todavía, claro, como él trabaja en Hacienda y sabe cómo funciona, pues le parecía insólito que estuviéramos a ese nivel todavía de informática, ¿no? Entonces, por eso no lo sabe la gente, y entonces, claro, lo fácil es decir, bueno, pues echarle la culpa a alguien, buscar un culpable. Hay una cosa muy curiosa, porque yo tuve el otro día que participar en un curso que me invitó Nato, de jueces, que estaba también Agustín, eran de jueces de Asturias y Galicia, y a mí me tocó hacer una ponencia sobre las relaciones jueces-abogados, por cierto, ¿no? Yo, claro, como Agustín acababa de hablar de su ponencia, y encima al final le preguntaron por el tema de la sanción del juez Tiral, estaba el ambiente así como calentín, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo esta ponencia la he preparado desde la óptica del abogado. O sea, ¿por qué cosas ve el abogado mal en lo que pasa en los juzgados? Para ver si nos lleva a una reflexión al respecto, ¿no? Lo cual no significa que tengan razón, y en todo caso es en óptica, no vayáis a matar al mensajero, porque claro, la cosa, claro. Entonces yo, lo que yo estuve mirando para hacer esa pequeña ponencia y tal, una de las cosas que miré fue un trabajo que encargó el Consejo, no sé cuál de los consejos fue, uno de los autores era Toaria, sí, y el otro no recuerdo su nombre, ¿no? Y entonces venía a decir que una de las conclusiones del trabajo es el porcentaje de gente que piensa que la justicia funciona mal es un porcentaje alto, ¿no? O sea, más de la mitad de la población piensa que la justicia funciona mal. Sin embargo, si la pregunta se le hace solo a personas que han tenido relación con la justicia, aprueban. Entonces, ¿cuál es la razón de que la mayoría de la población piensa que funciona mal? La información que reciben de los medios informativos. Puede ser. Eso pasa con muchas cosas. La población solo cuenta, el pueblo ya de puro solo cuenta. Estos días en todas las emisoras de radio era que los funcionarios del juzgado, las secretarias de los juzgados,
les daba tiempo por la mañana a salir, ir al Imerca, coger la bolsa, hacer la compra, meterla en el coche y volver para el juzgado. Bueno, de eso hay Sí, y que entraban a las 10 de la mañana cuando los demás funcionarios entraban a las 8. Pero eso no es culpa de ellos. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? El anterior y todo lo demás. Porque no los puso a fichar. Y que a las 8 de la mañana fichen. No, Ramón, que los controlen y que estén en el juzgado. Eso de fichar se habló aquí cuando la huelga de funcionarios de justicia estábamos presentes, y lo dijo Nacho Quintana. Dijo, ¿por qué no fichamos? Eso lo hicieron en la administración. Porque las máquinas están ahí, y no funcionan. Pero ¿por qué Claro, pero lo mismo que pesaron un montón cada una. ¿Y por qué no fichan? Pues porque no tomó la decisión en su momento el ministerio, ahora ya en el momento que la transferencia menudo corresponderá aquí al gobierno. Al transferir las facultades de la comunidad autónoma en materia de personal, que iban a obligar a fichar. Pero si la postura de los sindicatos, mira, cuando los juzgados de lo contencioso nos llevaron a la calle Santa Susana, donde estuvimos allí 3 o 4 años, al poco de estar allí, me llamó el gerente que estaba entonces, Fanjul, y me dijo que me erigió a mí en decano de los secretarios de lo contencioso, supongo que por viejo, y entonces me llamó y me dice, oye Luis, vamos a poner el reloj para fichar y tal, voy a mandar por ahí a un técnico para que tú le indiques en qué parte del local te parece más adecuada para ponerlo. Bueno, total, lo pusieron. Estuvimos allí un periodo de tiempo X y nunca llegaron a distribuirse entre los funcionarios las tarjetas para fichar. Y la postura de los sindicatos, concretamente de Comisiones Obreras, que es el mayoritario en Asturias en justicia, fue distribuir entre todos los funcionarios una especie de octavilla, que era como un folio, así a la mitad, en el que no se hacía la menor crítica al proyecto de empezar a fichar, sino que se explicaba a la gente cómo se medía el llamado horario fijo y el horario flexible. Y se lo ponían con ejemplos concretos. Si optas por entrar a las 9 y salir a las 2, cumplir solo el fijo por la mañana, eso te obliga a ir 3 tardes. Si optas por entrar a las 8 y tal, o sea, la postura de Comisiones Obreras, y yo creo que lo guardo todavía en mi despacho, era explicarles a sus afiliados y a todos los funcionarios en general las distintas fórmulas posibles para cumplir con el horario. Pues están esperando que lleguen las tarjetas. Entonces, claro, como me decía a mí, claro, porque es que nosotros, cuando sales de... Luego hablan de sacar una ley que el funcionario no sea un puesto vitalicio, sino que sea, bueno, estable, fijo, tal, todo eso es por esto. Entonces, si tú eres un funcionario y tú piensas en ti, en la estabilidad de tu empleo, tienes que cumplir ese horario. Claro. Y es tirar piedras contra tu propio tejado, el no estar haciendo. Claro. Pero la gente, la gente cuando fue la huelga de los funcionarios, que fue de mucho tiempo, que fueron de 2 meses y tal, amigos míos que no tienen nada que ver con el mundo de la justicia, que uno trabaja en la banca, el otro trabaja en hidroeléctrica y tal, tenemos una reunión los jueves, y llegaban a la reunión y decían, oye, pero el ministro, ¿cómo se atreve a decir que hay mucho absentismo? Exacto. Me decían esto, o sea, trabajadores que no cumplen el horario. Y que responsabilidad. ¿De quién es la culpa? Claro, es que me decía un amigo mío que eso es como si salga el jefe del Corte Inglés y a mí la gente no me viene a trabajar. Es el empresario, que encima lo dice como si no fuera a comer, ¿no? Bueno, es tremendo. Llega un momento un poquitín de que los procuradores digan lo que creen oportuno acerca de esto, que tienes que decir, Pilar. Pues yo opino que este es un problema que tiene que solucionar el gobierno, el Ministerio de Justicia, y que es increíble que un ministro de Justicia, no tratando de arreglar nada, eche la culpa a los secretarios y a los jueces. Cuando nosotros, una de las cosas que se achaca muchísimo es que el funcionario no cumple, exígele que cumpla. Ponle un horario, que entre como todo el mundo, a una hora, salga a otra y ya está. El funcionario estará encantado también, supongo, y no quieras nada contra él. Que si los secretarios van de tal, que si los jueces no tienen derecho a la huelga, que si son unos prepotentes, el otro día en un programa de radio de Julio Otero, ya dice, es que claro, es increíble, porque está mandándonos un correo a un arquitecto diciendo que él quiere que a partir de ahora, cuando tenga un problema en una obra, que lo juzgue otro arquitecto. Y dije, pero bueno, ¿en qué lugar estamos? Los jueces se someterán y los secretarios, aún cuando los inculpen, tendrán que ir a un juicio, resolverán, los condenarán, apelarán y todo eso, pero la gente confunde
los expedientes disciplinarios con los expedientes judiciales. Y entonces ese es el problema. Bueno, Una falta de información total y absoluta. A lo mejor es muy difícil que sea un expediente, ¿verdad? Bueno, No, que va, por el contrario. Que se abran muchos procesos. No, que se sancionan, es el cuerpo de funcionarios que más se sanciona en España. Bueno, yo además me imagino Sí, que sí. eso también Eso dependerá que el abogado siga, si le abrieron un expediente, hay una denuncia y yo No, esos datos los tengo yo. continuar, impulsar hasta que los conozcan. Pero ¿tú qué crees acerca de los funcionarios y los secretarios? ¿Realmente trabajan poco? Pues yo creo que, para mí el problema que hay en los juzgados es que hay funcionarios que trabajan con ganado y otros funcionarios que no pegan golpe en el mismo juzgado y cobran lo mismo. Entonces a mí eso me parece increíble. Porque claro, yo soy funcionario y digo yo, bueno, pues yo aquí, desgañitándome y este otro me pega golpe, ahí está. Y luego otra cosa que veo yo es que el juzgado, que el juez y el secretario son buenos, por regla general, el juzgado va muy bien, los funcionarios van muy bien y ese juzgado funciona muy bien. Es muy importante para mí la relación juez-secretario y funcionarios. ¿Y la relación juez-secretario y funcionarios con los profesionales? La relación juez-funcionarios y con los profesionales, yo por ejemplo, pienso que con secretarios y jueces muy bien, con funcionarios depende, ya hay mucho más problema. Y vuelvo a decir que también influye muchísimo de cómo sea el juez y el secretario para la relación con el funcionario. Pero yo no le echo toda la culpa solo al funcionario, No, yo pienso que el funcionario tenía que estar más motivado de otra manera, no sé cómo debería de hacer, pero pienso que tendría que intervenir el Ministerio, la Administración de Justicia, darles medios, porque no tienen medios, eso es verdad, y no les echo toda la culpa al funcionario. Pienso que tendría que estar regulado de otra manera, y apoyarlos y darles medios. No pueden hacer más. En el caso por ejemplo, de la niña, a mí me parece que es el típico caso que el punto negro del ferrocarril, que todo el mundo sabe que hay un paso a nivel sin barrera y que va a ser un peligro, pero hasta que no pasa el ecuatoriano con la furgoneta con 15 obreros y los matan, no se soluciona ese tema. Y en este caso pasó lo mismo. Porque no hay medios, no hay nada, no lo pueden localizar y que de repente muere una niña que por otro lado, pobre niña, pero con 6 años, ella sola por la calle, a comprar caramelos para lo que sea. Eso no se dijo. Es que Para dejar a los chiquillos de 5 llega años a comprar chuches, esa niña sola por ahí, entonces claro, luego llega el padre que es espabiladísimo y que bueno, y que habla y que habla y que habla, y llega un momento que parece que la niña la mató el juez tirado y la pobre secretaria. No, hombre, eso no se dijo porque yo creo que también al final es una acusación injusta y cruel, ¿no? O sea, para los padres. Pero yo lo digo, igual de injusto y cruel es achacárselo al juez. Es lo mismo, eso no se dice por respeto a los padres y tal, porque parece que con lo que está pasando, encima de decirles que puedan tener una cierta responsabilidad y tal, pues parece que es muy injusto y que es cruel, ¿no? Pero es que es igual de injusto y cruel que se achaque al juez, porque además ahí sí que no hay ninguna relación. O sea, en este caso, si hubiera funcionado todo bien, que eso tampoco se ha hecho muchas veces, si hubiera funcionado todo bien, ya hubiera cumplido, Santiago lo hubiera cumplido y estaría en la calle cuando ocurrió el hecho. O sea que si la Administración de Justicia hubiera funcionado bien en este caso, se dijo al principio, lo dijo alguien y después ya no lo volvió a comentar nada. O sea que ni siquiera hay esa relación que puedes decir más o menos, decir, es que si hubiera actuado correctamente, pues estaría en prisión y tal, no, porque primero la audiencia provincial tardó 3 años, que también es otro tema, la audiencia provincial, este es un asunto de esos que falla en muchas cosas, porque la audiencia provincial de Sevilla tardaba de media 4 o 5 meses en resolver y este tardó 3 años, no se sabe por qué este asunto tardó 3 años, claro, si sumas los 3 años que tardó la audiencia provincial, los 2 años de la ejecutoria son 5 años, cuando este tenía 3 años y pico para cumplir, si se hubiera funcionado todo perfectamente, ya haría 1 año o 2 años que estaría en libertad, con lo cual tampoco que primero no se puede relacionar, pero ni siquiera en este caso tiene esa relación incluso indirecta ¿Y el Colegio de Abogados de Oviedo qué tiene que decir Carmen Turiel? Bueno, Carmen Turiel no tiene mucha instrucción del Colegio de Abogados de Oviedo, Bueno, o sea que procuraré no decir cualquier cosa que diga inapropiada, pues será a título personal, ¿de acuerdo? Pero como bueno, todos. Sí, eso. Vamos a ver, el problema de la Administración de Justicia, ¿cómo no va a atañer a los abogados? Yo estoy muy de acuerdo con Pilar, que ellos sí que se patean el juzgado arriba y abajo, que cuando funciona el juez y el secretario funciona el juzgado en general, y los que funcionan bien no hay queja, perfecto. ¿Qué es lo que nos pasa a los abogados? A los abogados yo creo que se nos complican muchas veces los asuntos como consecuencia de la falta de medios de la administración. Entonces, un asunto que desde el punto de vista técnico-jurídico no tiene ningún problema,
de repente se te complica de una manera, te da un trabajo material y dices tú, pero vamos a ver, yo porque tengo que estar aquí recurriendo providencias que no tienen ni pies ni cabeza, porque algunas veces yo tengo el convencimiento de que hay juzgados, alguno, en los que no se hablan físicamente unos funcionarios con otros y a lo mejor con la secretaria y la secretaria con el juez, porque si no es imposible que pasen las cosas, ¿no?, que nos pasen algunas veces de ese tipo de resoluciones que son una chifladura. Bueno, entonces, claro, que mejor que la justicia no tuviera la justicia con mayúscula no tuviera ese componente algunas veces demagógico, que es tan fácil utilizar a favor o en contra dependiendo del momento en que estés, que de verdad se dotara con una modernidad que ahora mismo no tiene. El tema informático, por Dios, nosotros es que en el despacho no podríamos llevar los pleitos si no tuviéramos ordenador a estas alturas. Yo recuerdo todavía cuando empecé con mi padre que hacía los escritos con un papel carbón y con 3 amarillos, y había que ir a los legajos, que a mí me tocó cuando empecé, con CIMA yo creo que alguna vez, a copiar lo que había pasado en el pleito. Vamos, ahora, con el nivel de papel que tenemos, con el nivel de asuntos, eso sería imposible. Entonces, de la misma manera que los abogados nos tenemos que poner al día en todo, nos tenemos que poner al día, ahora necesitamos un ordenador y en mi despacho hay un Aranzadi del 52, me parece que lo empezó a comprar mi padre a los años 70, no, yo creo que en los 80 ya empezó a avanzar, pero tenemos una estantería con esta y el resto del despacho lleno, por Dios. Entonces, eso nos obliga, yo no llevo mucho administrativo, cada vez que llevas algo tienes que estar pendiente del ordenador y ¿por qué no? La administración de justicia tiene un nivel de técnica acorde con lo que tienen que hacer, por Dios. Entonces, yo no sé de quién depende de eso, no sé si depende de los presupuestos, no sé si depende del ministerio, no sé si depende del sistema general, de que los jueces pidáis más cosas, de que los secretarios... No lo sé, pero por Dios que alguien lo solucione. Hombre, eso ya para empezar eso es un caos, ¿no? Cualquier organización que dependa de 3 jefes distintos... Eso iba a decir yo, que son 3 cuerpos de funcionarios que son 3 cabezas visibles en un juzgado. El juez depende del Consejo General del Poder Judicial, el secretario depende del Ministerio de Justicia y los funcionarios van a depender ahora de las comunidades autónomas y algunas veces ya están dependiendo de las comunidades autónomas. Con lo cual, mi secretario... En el juzgado existen 3 jefes. Pero para dar medios a los juzgados... Eso es una cuestión de presupuestos, nada más. Sí, presupuesto del Ministerio. No, el presupuesto de justicia está en un 0,5, creo que es. Nos pondríamos todos En justicia hay, por ejemplo, hay países, Alemania tiene un 3%, claro, los países donde ves que funciona bastante mejor, pues tiene un 3%. Yo recuerdo que, porque estuve trabajando ahí en Costa Rica, la Constitución establece que la justicia tiene un 6% de presupuesto, lo establece la Constitución. O sea, y con lo cual no se lo pueden saltar, ¿no? Y claro, entonces cuando ves eso y ves que aquí estamos en el 0, no sé qué, 0,3, 0,5 del presupuesto, pues te das cuenta que no se dedica, no es una prioridad, o sea, no interesa a los políticos, eso es lo que ha pasado siempre, que la justicia no da votos y por lo tanto interesa. Yo recuerdo un director general de justicia que iba a negociar con el de Hacienda, y me lo contó él y me decía, dice, mira, es que lo que te estoy pidiendo nada más es lo que cuesta 1 kilómetro de autovía, o sea, lo que estoy pidiendo de aumento y tal, y le decía al de Hacienda, dice, pero es que el kilómetro de autovía lo vemos, y lo que damos a justicia no lo vemos, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Es decir, o sea, tú el kilómetro de autovía la gente lo ve, sabe que has hecho 1 kilómetro de autovía y tal, y con pocos kilómetros de autovía pues arregla un montón de problemas de la justicia, pero como eso no, al final el que cambia es el sistema informático, no se ve cuando pasan cosas como este, pero como en ese momento se tapan pues echándole la culpa que fue un juez, una secretaria, los que no actuaron correctamente, pues así ya se arregla el tema y no hay ningún problema, ¿no? Y ese es uno de los problemas. El problema es un problema presupuestario de prioridades y que tampoco ha habido un pacto de Estado. Cuando se hizo el pacto de Estado de Justicia entre el PP y el PSOE, al final la gran preocupación era arreglar el sistema de nombramiento de los vocales del Consejo. Fue lo que, con eso ya se quedaron contentos y ese fue el pacto de Estado de Justicia. O sea, todo lo que ponía el pacto de Estado, lo principal y donde se quedó era modificar el sistema de elección de los miembros del Consejo. Y eso que tendrá que ver con la eficacia de la justicia y con los medios. Hay que dar publicidad.
No, pero es Hay que que, dar pero el publicidad problema, al tema de la pero es que lo de los justicia, medios, porque la gente no lo sabe, pero, no sabe ni problemas claro, de los jueces ni problemas de secretarios, no sabía nada de esto de informática, la gente no sabía nada que no funciona. Entonces a mí me parece que hasta ahora los jueces estuvieron muy callados, muy un reducto, el juez intocable, que no se habla con él, que no se puede hablar, y a mí me parece que el juez tiene que manifestarse. Esa es la frase. Pero eso tiene un poco de peligro también para la judicatura, con perdón. No, sí. Ya, porque cuando bajas a un nivel, claro, se convierten ya a un nivel más normalizado, no, digamos, de la sociedad. Pero lo que ha tenido, sí, lo que sí ha tenido el movimiento este es que, primero, porque la primera frase con la que se empieza es porque somos un cuerpo tan pasivo y tal, ¿no? Es la primera frase, la primera pregunta que se hace y por ahí empieza todo, ¿no? Y ese, de hecho, ahora todo el mundo pues ha enviado, pues eso, cartas, el mismo Ramón que contábamos, que mandó al programa un correo, un email para que se le preguntara tal. La gente está diciendo, ahora hay que intervenir, hay que explicarlo, hay que intervenir en los programas, cuando estén los tertulianos y tal, pues llamar por teléfono y decir, oye, yo soy juez y esto no es así, porque es que después, yo creo que eso se ha abusado también precisamente por esa pasividad, ¿no? El otro día el ministro de Justicia, que fue, además lo conozco hace muchos años, lo considero amigo a pesar de lo que voy a decir ahora, de lo que dijo, resulta que él sabe perfectamente quiénes decidimos en la disciplinaria en el Consejo, quiénes fuimos los que decidimos el tema de tirado. Después de haberlo decidido, yo hablé con él y discutí este tema con él, aunque no se podía discutir porque no iba por temas jurídicos y por otros aspectos y tal. Bueno, pues 2 días de eso, y sabiendo perfectamente, pues lo habíamos hablado, dice en un programa de televisión, que está grabado también en estos correos y lo oí, y dice, cuando le dicen, bueno, es que el Consejo sancionó con una multa, dice, bueno, no fue el Consejo, dice, fueron vocales de la mayoría, de la misma asociación, de la Asociación Profesional de la Magistratura, de la misma asociación que el juez Tirado. Y eso dice el ministro públicamente, cuando sabe primero que yo no soy de la Asociación Profesional de la Magistratura, cuando uno de los 3 que votó es abogado, porque fue un abogado, o sea, ni siquiera es juez, o sea, porque el Consejo está formado por otro, y precisamente una cosa curiosa, o sea, os puedo decir que, y esto es un tema de toda la historia del Consejo, los que son menos duros en la disciplinaria son los abogados. Los abogados que han sido miembros del Consejo, o sea, los más duros son los propios jueces. O sea, cuando dicen el corporativismo, por eso yo siempre dije que es una de las acusaciones más injustas, porque precisamente lo ves en la disciplinaria. Los que son duros de verdad con los jueces son los propios jueces. Los de fuera, cuando vienen catedráticos, juristas en general, que vienen abogados y tal, intervienen, esos suelen ser al final mucho más defensores. Hay el caso del político, un político que criticaba mucho a los jueces y terminó siendo vocal del Consejo de Pablo Castellano y tal, y terminó siendo el mayor defensor una vez que entra, conoce las condiciones, cómo se trabaja. O sea, lo que ocurre es ese momento que entras en el Consejo, ves en qué condiciones se está trabajando, entonces justificas mucho más los hechos. Y lo que decías antes de los expedientes, es el cuerpo de funcionarios que más expedientes, que más sancionados hay al año. En los últimos, yo he estado 7 años en la disciplinaria, las sanciones han sido 25 a 30 jueces sancionados anualmente. Eso no lo tiene ningún cuerpo de administración ni en proporción a los que hay. Los fiscales, por ejemplo, que son el cuerpo que tiene el mismo origen que nosotros, la misma posición, los fiscales, como dice el chiste, uno o ninguno. Pero uno o ninguno es literal, o sea, hace 3 años ningún fiscal fue expedientado, no digo sancionado, ni siquiera abierto expediente. El año pasado fue uno expedientado. Y en este caso, en el caso del juez Tirado, que el fiscal hay un artículo que dice que el artículo 13 del estatuto dice que tendrá que velar por el control de las resoluciones judiciales, o sea, tiene una obligación directa de controlar las ejecutorias. Nosotros dedujimos testimonio a la Fiscalía General del Estado y no le abrieron ni expediente a la fiscal de Sevilla. Los datos que tengo sobre todo los claro, eso, el corporativismo... Igual están un poco anticuados, pero son de... La fuente que tengo es la de Alejandro Nieto, el gobierno judicial, y esto es 2004. Sí, pero... Igual está un poco atrasado, y entonces ¿para qué ha cambiado la cosa? No, yo los tengo de haber estado 7 años en la disciplinaria, son datos reales. Tu presencia, no, aparte coincide, son lo mismo. La media anual es... Y según los datos que él obtiene del Consejo Poder Judicial, o sea, las sanciones a los jueces son ridículas en comparación con los expedientes que se dan. No, y además, mira, hay una cosa además, porque mucha gente ha dicho que esto es una reacción... No, ya, si ese libro lo leí yo también, que se ha dicho que es una reacción a la sanción de Tirado. Nosotros expulsamos por motivos disciplinarios a una magistrada el año pasado y no protestó nadie. Hemos sancionado con 3 años de empleo y sueldo, con 2 años de empleo y sueldo a bastantes magistrados. Se han expulsado
En otros casos han expulsado, pero ya por comisión de delitos también, bueno, que ha habido 2 o 3 expulsiones más. Un presidente de audiencia provincial ahora mismo está suspendido en funciones por un tema también disciplinario en Canarias, el presidente de la audiencia provincial de Las Palmas, presidente de la audiencia provincial, y no se ha movilizado la cadena ni nadie ha protestado. Ferrín Calamita, por cierto, escribía en este correo diciendo ¿y por qué conmigo no se solidarizan? Bueno, porque es que eso no es el problema, ese no es el tema. Esto lo que ha generado es precisamente la indignación, yo creo, de todo el mundo ante las declaraciones, diciendo pues que le metan 3 años y tal, que tratan de ocultar lo que hay de verdad en el fondo. Entonces yo creo que esa indignación es lo que ha generado todo esto. Pero no ha habido nunca ni solidaridad con los expedientados, y ya te digo que hemos expulsado hasta la gente de la carrera por temas disciplinarios. Además es curioso que quien del gobierno dice esas cosas es una juez y un fiscal. Sí. Es curioso. Una juez que fue secretaria Cruz, Esto lo dice un fiscal, que es lógico que lo diga, porque como acaba de decir Agustín, jamás han sido expedientados ni sancionados ni nada, porque por eso se les llaman los inmortales. Porque no pueden pasar la mejor vida. Y una juez que no puso nunca una sentencia, o sea, fue juez durante 2 horas. Y secretaria de carrera, ¿no? Porque la nombraron juez por el 4º turno para nombrar la vocal del consejo. O sea que el juez ha sido 1 hora y pico lo que tardó en tomar posesión y cesar para ser nombrada vocal. Entonces, claro. Y luego hay otra cosa, en el tema de los medios informativos, yo creo que este consejo en el que estuvo Agustín tuvo un intento de mejorar la presencia de los jueces en los medios informativos. Lo que pasa que a lo mejor no eligieron al portavoz adecuado, porque sirvió más para promocionarlo a él. Que para otra cosa, porque hubo aquí en Oviedo unas jornadas que hubo abajo en el Tribunal Superior de Justicia, que nos invitaron también a acudir a secretarios, y vinieron este vocal del Consejo, portavoz, y otro. Entonces hablaba Enrique López y Juan Pablo, uno que estaba en Bilbao de decano. Entonces estuvieron hablando del tema de la proyección mediática de los jueces, ¿no? Entonces este contaba un caso que era una serie que en aquel momento estaba teniendo mucho éxito en televisión, creo que era El Comisario, sí, El Comisario, o algo así, tenía un éxito enorme de audiencia. Y entonces en esa serie los policías aparecían bastante bien tratados por los guionistas, y había un juez de instrucción de Plaza Castilla que aparecía como un corrupto, un borde, un no sé qué y tal. Y entonces, bueno, esto sí, según Enrique López, pues hicieron una pequeña investigación a ver qué se ve y tal. Entonces les contestaron los productores de la serie que es que así, mientras que la policía les había dado todo tipo de facilidades en el sentido de dejarles los coches Z, los otros no sé qué, entrar para abajo, que con los jueces que habían pedido que nadie había querido saber nada, que lo que había sido que no, yo ahí no quiero salir, yo no quiero tal, no sé cuánto tal que sigo. Entonces claro, que había que discreción. Claro, entonces que había que salir a la calle. Me acuerdo que, por cierto, hubo una anécdota muy graciosa porque intervino Ángel Campo para decir, no, pero están las jornadas de un problema de discapacidades ahí arriba, sí, porque lo sé yo. Y dijo Ángel Campo, muy gracioso, dijo, bueno, como además Enrique estudió aquí en Oviedo también, lo puedo decir porque también lo sabe. Todo el mundo sabe en Oviedo que los mejores bombones son los de Peñalba, aunque tengan las dependientes más antipáticas del mundo. Con lo cual, claro, echó por tierra lo que pretendía Enrique. Pero bueno, yo estoy más de acuerdo con Enrique que con Ángel, aunque sea verdad lo que dijo Ángel es verdad y todos lo sabemos, ¿no? Pero que yo creo que ha habido un fallo por parte de los jueces y en concreto del Consejo, que aunque lo intentó, no lo logró, de haber hecho una labor más didáctica. O sea, ahora las series americanas, por ejemplo, yo soy un seriadicto. Toda serie americana políticamente correcta tiene que haber un negro, un hispano y un gay. No falla. En House, en CSI, tal, en todas. Entonces, claro, y eso todo está medido. Está siempre detrás. Está siempre es el productor. Es el productor. Entonces, claro, yo creo que sí que tenían que haber hecho una labor que no lo consiguieron, aunque quizá lo intentaron, porque Agustín no podrá contar su presencia en un medio donde, claro, él intervino frente a 8 y le dieron 3 minutos, claro. Entonces, no, sí, eso es que, por eso, por ejemplo, al día siguiente de lo de la sanción, pues vino a grabarme en muchos sitios, pero normalmente lo que hacen, sales en un telediario, pero 10 segundos, a ver cómo explicas a los ciudadanos que la sanción está
es correcta y que no, vamos, y que no tiene relación, que hay que separar por un lado lo de la muerte de la niña, que no tiene nada que ver con tal. Eso es muy difícil de explicar si no te dan tiempo. El único sitio donde lo pude explicar, que fue en los desayunos de televisión española, claro, pues fue a las 10 de la mañana, un jueves, y yo recibí varios mensajes, todos de amigas mías amas de casa, que lo habían visto, y diciendo, lo entendimos perfectamente, ahora lo entendimos y tal. Claro, pero claro, esas horas. Y además, fíjate, en ese caso me llamaron a mí y a Montserrat Gómez, que había votado, que era compañera, que había votado por sanción muy grave, y primero hablaba yo y después ella. Después a mí me cortaban y después quedaba ella con la última palabra, con lo cual incluso en ese caso le daban a ella después también la última palabra. Y por ejemplo, montan un programa como La Noria, ¿no? Y entonces en La Noria de este tema, y aparece, yo no lo vi, pero me dicen que sale el padre de Mariluz y 4 de estos contertulios, y me decían, el más moderado de todos, el padre de Mariluz. O sea, que vosotros imaginaros cómo es el nivel. Bueno, y entonces dicen, bueno, vamos a llamar a un vocal del consejo. Entonces, lo lógico, yo digo, pues ya que estaban todos y tal, llamar a un vocal de los que hubiera votado a favor para que explicara, ¿no? Pues votan a Alfons López Tena, al catalán, que es provocador por naturaleza, y sale allí y dice, no, claro, es que esto se actúa todo por amiguismo y tal. Aquí el consejo actúa todo, y con lo cual llaman un vocal y el vocal dice, no, si estos es que son todos de la misma asociación, lo mismo que dijo el ministro y tal. Y estos son todos, cuando él, claro, también lo sabe perfectamente quiénes estábamos allí, ¿no? Entonces dice, claro, cuando ves eso, pues es muy difícil, porque tampoco hay interés en dar la palabra a la otra parte para que se explique, ¿no? Y entonces es muy difícil. O sea, yo me puse a disposición de todos los medios, vinieron a grabarme de La Sexta, de Antena 3, de todos, pero pues al final pues salían 10 segundos en un telediario diciendo, pues ponía la frase, pues el juez estaba trabajando un 40 o 50% por encima del módulo. Pues te ponen solo eso. Pero bueno, eso es una parte de la explicación, pero no es todo, ¿no? Y luego depende de dónde te la pongan, porque por ejemplo en la huelga, el paro nuestro del otro día del martes, que estábamos ahí concentrados en el Palacio de Justicia del Comandante Caballero al final de la mañana, bueno, pues aparecieron los de la TPA, y entonces José María Santos, que ahora me desvía a mí ya estas cosas, pues me hace una entrevista una periodista de la TPA, y entonces, bueno, fue larga para los usos televisivos, igual fueron 7 minutos, 8 minutos y tal, ¿no? Pues claro. Pero, ¿cuál fue el corte que pusieron? Que yo lo estuve escuchando, que me dijo que ahora iba a salir. El corte que pusieron fue justo, nada más, cuando me preguntó por la desproporcionalidad de la sanción, que le contesté lo que os dije antes, que no conocía ningún caso de que se hubiera multiplicado por 4 lo de tal. Entonces, claro, si ellos están enfocando el tema desde el punto de vista de que hay corporativismo, y entrevistan a un secretario judicial y lo único que declara, porque todo lo demás lo omiten, es que la sanción es excesiva porque se multiplicó por 4, es verdad que hay corporativismo. Todo lo que yo había dicho antes, a lo demás que me había preguntado sobre el tema de medios materiales y tal, no pusieron nada. Pero claro, tú contra eso no puedes hacer nada, no puedes luchar contra eso, es imposible. O te entrevistan en directo, como hicieron en ese programa de Radio Nacional de España de tal, que entonces ahí no me cortaron para nada. Yo habré contestado bien, mal o regular, pero lo que dije lo asumo, porque me dejaron hablar. Me pusieron las palabras del ministro, como os dije al principio, y me dijeron que qué tenía que decir al respecto. Pero como te graben, ya estás en sus manos, porque te ponen el corte y una frase fuera de contexto significa justo lo contrario de lo que estabas diciendo. En el reportaje, perdón por la pero en el reportaje, aunque solamente pusieran su corte, no hicieron eco de lo que decían el resto de... Porque a veces se hace un corte nada más, pero luego la voz en off... No, hablaron... Sí, porque la primera entrevista que hice yo la hice contigo, por cierto. Por eso quería preguntar. Sí, es que por conocimiento de causa. Claro, no se pone todo el rato la entrevista porque es a veces muy duro, ¿no? Porque es un plano fijo, etcétera, pero se pone un trozo de voz y la voz en off luego del periodista... Sí, explicando a lo mejor lo que... Bueno, aunque la argumentan, los escasez de medios, etcétera, etcétera, pero no se pone solo eso y luego todo el resto otras cosas. Eso es lo que no se debe de hacer. Porque entonces si manipulas la información... Claro, antes te interrumpí y ya no molesté más. O sea, seguro que tienes cosas que decir, porque no muy bien. Habla más porque le interrumpiste. No. Pero sí me gustaría que dijera algo la voz de la experiencia. Carlos Cima. Porque Carlos Cima, que debe llevar 50 años en esto, ¿cuántos años? ¿No se acuerdan? Bueno, pues yo empecé en el año 59. Pues eso, 49. O sea, 49 años. Tampoco ¿A ti qué te parece esto de los secretarios en huelga? Claro, es que ahora eso en mi época no ocurría, pero
como trabajamos con una penuria de medios evidente, eso es indudable que se ha mejorado, pero es que se han mejorado todas las cosas. Y últimamente, pues desde el punto de vista informático, aumentó ostensiblemente la capacidad, y los medios de comunicación informáticos son muy distintos de los que nosotros utilizábamos. Claro, pero hay que tener en cuenta también el volumen de trabajo. Esa es la clave, porque es que esa es la clave, porque dicen, en el momento no había medios, pero en realidad el volumen que había era... Déjame decir, cuando yo empecé en el año 76, había 2 juzgados de instrucción. Exacto. Y 2 de distrito. Sí. Que ahora estaba frente a los de instrucción. O sea que Oye, hoy ya nos hemos quedado. ¿Cuántos sumarios había en la audiencia de gobierno como estaba tu padre? Vamos, no habría... Si no, no, si eso Habría una sala, ¿no? Sí, sí, Había dos. Yo me acuerdo cuando yo ejercía, los sumarios eran de dos... En el año 65. 75, por ejemplo, y ya era un sumario... No, era raro es que eso es pasara de ahí. uno de los problemas, el aumento de la litigiosidad año tras año, que eso fue una de las cosas que también descubrí yo en el Consejo, que dices, a medida que vas creando más órganos judiciales, vas dando mejor servicio, pues todavía aumenta más la litigiosidad, ¿no? Ahora me decían, por ejemplo, en Canarias, ahora que estuve la semana pasada despidiendo, porque fue uno de los territorios que tenía, y me decían que estaban pendientes a ver si se ponía un juzgado de lo contencioso en Lanzarote. Y decían que si se ponía en Lanzarote, que habría un 50% más de demandas, porque mucha gente, por no ir a Las Palmas al contencioso, no las presentaba. Con lo cual dice, claro, si creas el juzgado y tal, ya tienes asegurado que hay un 50% que ahora mismo no existía, que no existe porque no es litigioso, porque no existe, que en el momento que le das la facilidad y le pones el juzgado en su misma población, pues como el otro tiene que ir a Las Palmas, tiene que buscar a alguien que vaya, que no sé cuántos, o un abogado y tal, pues entonces eso aumenta la litigiosidad. Pero es que voy al médico, ¿no? Y... Si es ambulatorio voy, si no... Claro, si te lo pones delante de casa, tal, te lo pones tal, si tienes que desplazarte, pues no te pones malo, y es eso, ¿no? Entonces eso es un problema porque al final resulta que al no crearse el número de jueces que son necesarios, pues eso es la comparación que tenemos respecto a la Unión Europea, y por eso es el tema de el mismo, y volviendo al tema de tirado con lo que estaba trabajando, quiere decir que en España cada 2 jueces están haciendo el trabajo de 3, ¿no? Porque si están con un 140 o 150, el 100% es el máximo razonable que se considera que puede llevar a un juez, ¿no? Si resulta que en este caso concreto, está trabajando un 50% más y otro al lado está un 50% más, ya se están ahorrando un juez, ¿no? Porque dice, ya 2 están trabajando por encima de lo que pueden. Y Alemania, que tiene 3 veces jueces más que nosotros, claro, la imagen es mucho mejor, porque ahora lo que pasa también, lo que ha ocurrido es que ahora hay muchos intercambios, jueces españoles van a Alemania y entonces empiezan a ver cómo trabajan, entonces se dan cuenta que los jueces alemanes ponen 8 sentencias al mes. Y dices, claro, y aquí, pues aquí, claro, entonces cuando empiezas a comparar, empiezas a ver los colegas europeos, con todo esto de los intercambios, te empiezas a dar cuenta, yo creo que también eso es todo lo que ha ido generando, que llega un momento que salta todo el mundo y es por eso, porque estás viendo que estás trabajando muy por encima. Ahora mismo un 60% de los jueces españoles están trabajando por encima del 100%, o sea, por encima de lo que se considera el máximo razonable, ¿no? Entonces, el ejemplo que ponía el otro día uno, dices, igual que un médico, o uno que tenga que atender quirófano, y dices, pues tiene que atender a lo mejor 4 operaciones al día, si tiene que hacer 20 y comete una negligencia, pues lógicamente hay muchas sentencias que dicen, pues falla organización del servicio, lo que sea, pero no se le imputa al médico, pues lo mismo, dice. Claro, cuando tú estás por encima de lo que puedes desarrollar, lo que no te puedes exigir es una responsabilidad en todo, ¿no? Pero eso que acabas de decir, que a mí me acaba de impresionar, porque los jueces alemanes, 8 sentencias al mes, es algo que debería decirse, que debería saberse, porque es que, claro, la opinión pública está encima de vosotros, está encima de vosotros y además implacable. Es que eso repercute en la calidad, evidentemente. Claro, por falta de información, pero lo que decías tú antes, eso hay que contarlo. Claro. No, eso, fíjate que hay una medida... Y a lo mejor la responsabilidad es del Consejo, ¿eh? No, bueno, ahí, hombre, lo que pasa que es, bueno, sí, el de difundirlo, sí, eso está claro, o sea, el no darle esa publicidad, lo que decía Jesús hace un momento, nuestro Consejo fue el primero que se invirtió en imagen, que hasta ahora no se había invertido un euro en imagen en ningún Consejo, es el primero, lo que pasa que dice que se ha utilizado a lo mejor de otra forma, ¿no? La imagen, pero sí es verdad que eso tendría que ser, el hecho, por ejemplo, una de las medidas que ahora casi generalizada, que se dice que se va a adoptar, probablemente
probablemente en las próximas juntas ya se han convocado juntas para el 21 de noviembre, ¿no? Otra vez. Y una de las medidas que hay mucha unanimidad es que todo el mundo se limita a trabajar a los módulos al 100%, que es lo máximo y tal, con lo cual puedes controlar todo. Pues eso, en un semestre, eso lo tengo calculado yo, en un semestre se dictaría 1 millón de resoluciones menos en España. En un semestre, solo en 6 meses, si se pusiera al 100%, que es el máximo razonable que puede llevar un juez, si todos los jueces de España se pusieran hoy a trabajar al 100%, al máximo, no porque está calculado entre el 80 y el 100, pero si se pusieran al máximo al 100, en un semestre habría 1 millón de resoluciones menos dictadas en España. Y ahora sí, acabo de decir que el 21 de noviembre vais a hacer otra vez la junta esta. Sí, parece que va a haber. Pero ¿con qué objeto? Quiero decir, ¿qué queréis obtener algo del Ministro de Justicia o...? Bueno, lo que se quiere es que haya compromisos de que efectivamente se va a hacer una inversión seria, de que se va... Eso es un tema... ¿Y vais a seguir con eso hasta que se obtenga Claro, el compromiso? y entonces las medidas que se barajan son dos. La primera es esta, es decir, o ponerse todo el mundo al módulo máximo y tal, o que puede ser no repartir más asuntos, cuando se llega al máximo de lo que... Hay un módulo de entrada que es el máximo de asuntos que razonable para un juzgado, ¿no? Y después el de rendimiento de los jueces. Bueno, pues decir, cuando se llegue a ese módulo máximo se deja de repartir, o que los jueces, no pasen del 100%. Y que se hace con lo que no se hace, claro. Eso digo yo, que No guardan. se Sería el sistema... Sí, bueno, sería... Sí, pero sería, por ejemplo, un sistema, no decía, claro, porque tú dices, a lo mejor el 100% se llega en septiembre, después ya no se reparte más, no, sería decir proporcionalmente a cada mes cuánto le corresponde, y a lo mejor se irían turnando a medida que llega, dice, pues ya este mes se llegó hasta aquí, el mes siguiente se iría... El colapso quedaría en el decanato. Sí. El colapso al final quedaría en el justiciable. No, el problema es ese. Y con para nosotros particularmente, que podemos explicar. Por eso, ese es un tema muy delicado, pero por eso mucha gente decía esto, interesaba que los propios abogados y los procuradores pues se pusieran también un poco de nuestra parte para decir, porque después si ahora todos los jueces hacen eso, que es una medida razonable, porque al final lo que han llegado, dice, cuando ves que los responsables políticos están echando la culpa y que le puede pasar, es que el mensaje que estás dando con el caso Tirados es ese, dice, o sea, una persona que está haciendo un 40 o un 50% más, y resulta que como está haciendo un 40 o un 50% más, celebra 3 días a la semana de juicios, pone las sentencias, está, por una parte, no puede controlar las ejecutorias, y por otra parte está incrementando las ejecutorias en un 40 o un 50% más. O sea, que encima está aumentando el riesgo. Dice, si resulta que por una ejecutoria, que además es que lo curioso es que el juez dictó la resolución de ejecución, la dictó en 15 días. O sea, desde que le llega la sentencia a la audiencia, a los 15 días dicta el auto no dando lugar a la suspensión, dicta que se cite para que ingresen en prisión, tal. Bueno, y después lo que no controla es que eso se haya hecho. Esa es la responsabilidad que tiene, claro. Entonces dice, eso es lo que, por eso es por lo que se dice que le pongan 3 años de suspensión de empleo y sueldo, por no haber controlado que la ejecución. O sea, es eso. Eso no se ha explicado. Si no hubiera muerto Mariluz, eso hubiera sido un archivo. Que ese es el tema. Y además, en teoría, no podemos valorar el caso Mariluz, ¿no? O sea, que es un contrasentido. Entonces, claro, el mensaje que estás dando es decir, hombre, pues entonces vamos a ponernos todos al 100%. Dice, porque si estás haciendo un esfuerzo precisamente para que el justiciable no lo pague y tal, y resulta que por hacer ese esfuerzo te van a achacar la responsabilidad de que no controlas las ejecutorias, pues pongámonos todos al 100%. Claro, esa es la postura lógica. Eso tiene un perjuicio terrible. Tengo menos ejecutorios, tengo más capacidad de control. Claro. Bueno, y celebro menos juicios, tengo más tiempo para controlar las ejecutorias. Y otra cosa que nos ha dicho es que, claro, los medios materiales, en este caso concreto, pues vamos, yo lo dije cuando me lo preguntaron, pero la difusión es la que es, claro. Es de la Junta de Andalucía. O sea, aquí nadie ha dicho nada de la Junta de Andalucía. Nadie ha dicho nada de la Junta de Andalucía. El otro día salió un compañero mío de Málaga en el telediario del domingo, de las 3 de la tarde, de Antena 3, que tiene la audiencia que tenga, porque a las 3 de la tarde los domingos estás comiendo normalmente, en el cual decía que los funcionarios les llegan de la Junta de Andalucía sin ninguna formación. La Junta de Andalucía, y Oviedo, en la entrevista que me hicieron a mí en Nueva España, que sí me lo recogieron, o sea, yo estoy en un juzgado, vuelvo a repetir, de lujo, contencioso, no tenemos ese tipo de problemas sensibles, ahí lo más que puede pasar, que un maestro se pegue 2 años en Taramundi en vez de estar en la gesta, y no salpa con la princesa, mala suerte para el rapaz, ¿qué vas a hacer? Pero no tenemos ese tipo de asuntos sensibles. Pero aún así, yo tengo una funcionaria que está embarazada, intento anticiparme a los acontecimientos, le pido que cuando haga su próxima visita al ginecólogo consiga un informe con la fecha estimada de parto. Lo trae, lo mando al gerente para que vayan preparando la sustitución correspondiente.
se produce el parto, en la fecha que dijo el médico, bueno, día arriba, día abajo. No me viene nadie. Llamo al gerente. Oye, ¿qué pasa si yo os mandé esto ya anticipadamente para qué tal? Dice, no, el primer mes no se nombra. Por normas. Dice, porque es que la norma es que hay que esperar unos días porque, para las bajas, porque claro, porque a lo mejor alguien se pone de baja y luego a los 3 días sale. Entonces, es un follón. Una baja clara de así me contestaron, es un follón con la seguridad social, las altas y las bajas. Y le dije, ¿pero qué me estás diciendo? Esto no es una gripe. Esto es una licencia por maternidad con una duración predeterminada por la ley, o sea, 16 semanas, punto, no tienes nada que esperar. Bueno, el primer mes no me nombraron a nadie. En mi juzgado no pasa nada, pero en el juzgado del juez Tirado, no, pero la Junta... con todo el mundo trabajando, cada uno a tope, lo que está en aquella mesa no lo pueden ver los demás. Entonces, no, es que la secretaria tenía que haber cogido y haber redistribuido todos los días tengo que hacer una redistribución de papel en atención al posible riesgo que tenga cada preso concreto y tal. Lo de la Junta de Andalucía es que además todavía es mucho más grave, porque la Junta de Andalucía estaba personada en el caso de Mariluz, estaba personada como acusación particular, con lo cual también podía haber dicho que esa ejecutoria en 2 años no pidió. Bueno, es que ahí es mucho más grave, pasa eso. Después, casualmente, la sección donde se llevaba este asunto, la ejecutoria de se dio de baja a una funcionaria, estuvo 4 meses sin cubrir por la Junta de Andalucía. Entonces, cuando de repente le preguntan a la consejera de Justicia, que no la renovaron después, no sé si fue como consecuencia de esto o no, pero que ya no es consejera de Justicia, lo primero que dice, y es el titular que sale, el único responsable de la muerte de Mariluz es el juez. Ese es el titular que salió, dicho por la consejera de Justicia de Andalucía. Eso salió en el titular. Y claro, cuando vio que de repente podía tener una responsabilidad, porque tal, pues ya rápidamente le echó, ya centró la diana tal, la puso... No lo conoce, Agustín, y es que esa culpa... No, pero claro, ahora explicando todo esto, os explicáis por qué han saltado todos los jueces una vez, y es histórico. Pero nosotros estamos de acuerdo, y nosotros lo conocemos y lo sabemos y estamos de acuerdo. A nosotros no hay que explicarlo a la gente en general, a la opinión pública, que no lee, claro, más allá del titular, claro, que ese son es el tema. los jueces están de acuerdo, la secretaria hace la compra. Pero es que hasta cierto punto es lógico que la gente, si no se le explica, piense eso. No, si eso es lógico. Es lo lógico, si tú no tienes conocimientos de cómo funcionan estas cosas, tú lo único que sabes es que efectivamente un señor mató a una niña y ese señor tenía que estar en la cárcel. Y como no estaba por culpa del juez, que es el jefe. Que no se preocupó, que era un vago y que tal, no sé cuánto. Es normal que la gente piense eso. El mensaje es ese. El ministro... El juez que lo hizo mal. La secretaria, que la gente piensa que la secretaria no era son las secretarias del juez. La secretaria del juez. Entonces ese mismo juez con esa secretaria que era su secretaria... No, y eso sale muchos títulos. La secretaria del juez Tirado de tal. Pues claro, yo estos días me he pasado colgado del teléfono por este tema y diciendo eso, digo, oiga, mire, perdone, es que la secretaria del juez Tirado es la secretaria del juzgado de lo penal número 4 de Sevilla, que es licenciada en Derecho y hizo una oposición de más de 300 temas. O sea, yo tengo todo el respeto del mundo para el puesto de trabajo que es la secretaria de dirección, la secretaria administrativa y tal, pero es otra cosa. Esta rapaza ni le pasa la agenda ni lo... A ver si hay que llamarlos de otra manera. Pues es lo que quieren las chicas, pero no lo conseguimos. No lo conseguimos. No lo intentamos. Por ejemplo, digo. Sí. Se intentó. No, es que suena peor en secretaria, porque el secretario normalmente ahora no se planteó, pero en el momento que el 80% son mujeres. Sí. No, se intentó. Vamos a ver, mientras éramos solo hombres... Claro. Era diferente porque el secretario suena distinto, además el secretario de Estado, secretario de Consejo de Administración y tal. Pero la masiva incorporación de las mujeres a las oposiciones, que ya son mayoría en todos los cuerpos prácticamente. Entonces, claro, eso ha generado este problema. Y entonces nosotros, cuando se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la reforma del 2003, una de las peleas que tuvimos con el ministerio que había entonces, que era con Michavila, creo recordar, entre otras muchas cosas que discutíamos, era el tema del nombre, porque había, claro, un importante número de compañeras, entre ellas una que es aquí de Oviedo, Carmen Virgós, que está especialmente quemada y especialmente sensibilizada sobre el tema,
Y entonces estuvimos barajando nombres, que si letrados de justicia, por ejemplo, fue uno de los que sonó. No, porque eso les puede parecer mal a los letrados de las cortes. Como hicieron en Costa Rica, los llaman jueces tramitadores. Jueces tramitadores. Les cambiaron el nombre y los pasaron a jueces tramitadores. Y entonces no hubo manera de conseguir el cambio de nombre. O sea, de todas las formas, el Ministerio rechazó todas las propuestas que se hubo. Y nada, pasó aquella ocasión. No, por eso, ante la opinión pública... Pero hay que retomarlo, claro. Sí. Pero el tema, pero claro, la opinión pública, lo que decías tú, claro, eso hay que explicarlo porque la gente no se entera. Pero acaba de contar Agustín en su caso. O sea, lo llaman a un programa a las 10 de la mañana. ¿Qué audiencia tiene eso? Claro, si eso mismo que Agustín y que sus amigas le llamaron para decirle, oye, por fin lo entendimos. Claro, si eso hubiera salido en prime time, como dicen los periodistas, por la noche, en vez de Gran Hermano, o incluso dentro de Gran Hermano. Tendría que haber metido... Que me hubieran nominado el primer día. No, pero hasta ahora los jueces tampoco... A lo mejor hay que meter a una compañera en Gran Hermano. No, si esa es una de las reacciones que está saliendo. Jueces que hablen con la gente empiezan ahora. Una institución como el Consejo General del Poder Judicial tiene acceso máximo a poder decir, oye, eso, quiero un 59 segundos, quiero un no sé qué, quiero una 25 a las 9 de la noche. No, pero eso es lo peor. Sí, pero lo peor es que además la única proyección pública que había de los jueces era la del Consejo, y esa era negativa, porque entonces lo que salía era gente que hablaba de política y que hablaba muy partidistas unos, otros y tal, y entonces encima la imagen que se da es peor. Tuvo un lapsus freudiano en una de sus primeras intervenciones. Nuestro querido Enrique, en una superioridad, dijo, bueno, yo, como portavoz del gobierno, quiero decir, como portavoz del órgano de gobierno de los jueces... No, quiero decir que ese es un trabajo que tiene el trabajo didáctico no, eso es fundamental. Pasa esto. Hablamos muchas veces aquí tú y yo con cosas o sea, el 90% del trabajo como abogados o como asesores o como jueces o como tal, y eso le pasa mucho a las sociedades como la nuestra, que han evolucionado en 20 años lo que otras llevan 150. O sea, no tienen esa estructuración y no entienden que las cosas tienen un porqué, tienen unas necesidades y nada. Entonces aquí pasamos del 600 al Ferrari y no lo asumimos. O sea, somos el típico país de nuevos ricos. Entonces, ¿cómo no va a funcionar todo muy bien? ¿Cómo que tengo yo que dar dinero para la justicia? No, que se note en los 400 euros. No, perdona. Pero eso, claro, ese es el trabajo de concienciar. Ayer estaba yo en una reunión sobre este tema y decía, mira, es que eso es el efecto ducha, de arriba abajo, y eso si no se hace, claro, eso no, porque eso no es políticamente, digamos, elegante, no da votos. Hombre, sí los da en un tema como el de la Mariluz. Sí, claro. Porque ese momento, entonces, es el momento de decir, mire, no le voy a decir por qué pasa, es más, es que tenía que pasar no de Mariluz cada 3 meses, porque la posibilidad es, y la probabilidad es altísima. No pasa nada, pues como lo dijo Agustín de los cirujanos, porque la gente es muy profesional y tal, pero lo normal es que le amputaran la pierna equivocada, hubiese más negligencias médicas y más incidentes, tal. Si los ciudadanos que tienen los asuntos paralizados en la justicia saliésemos a la calle, pues salimos con Prestige, pero como no... Ya, pero es que aquí el tema de Mariluz no sirvió, o de momento no está sirviendo para todo esto que Pero estamos eso hablando. No, ya está sirviendo, no. Pero de hecho ya va cambiando, o sea, de hecho yo te digo que en pocos días ha empezado a cambiar, ha habido editoriales ya distintos, ha habido... Sí, desde el gobierno encima se da también esa imagen, esa publicidad es importante, la vicepresidenta del gobierno, pues claro. Y también porque la justicia es un sistema con un engranaje muy complejo, muy delicado, como un reloj suizo, entonces es difícil bajarlo a un nivel más simplista. Bueno, todo tiene siempre... Oye, es que tú date cuenta que las primeras reivindicaciones económicas que se hicieron en justicia con Fernández Ordóñez, que fue, yo creo que fue uno de los primeros que nos subió algo el sueldo, aparte de sacar la ley de divorcio y la reforma fiscal, pues yo me acuerdo que aquí, estaba yo ya en Canarias de aquella, y me acuerdo que me comentaron que aquí en Oviedo había habido lo que podríamos llamar una especie de junta, una reunión de magistrados y tal, con el tema aquel y tal, y hubo uno, que voy a omitir el nombre, que dijo que, hombre, que es que era impropio de ellos estar pidiendo aumento de sueldo. Pues chico, pues aguántate con lo que tienes. No, de hecho, no, pero hay una cosa también cuando decías, bueno, lo de poder del Estado, por ejemplo, nosotros tenemos una falta disciplinaria que es que no podemos hacer críticas al gobierno. Eso es falta disciplinaria. O sea, un juez que haga críticas al gobierno... Ni alabanzas.
Ni alabanzas ni críticas. críticas, Alabanzas. Eso ya figuraba en la ley orgánica. Y entonces, claro, es que todo eso, muchas veces los jueces también tienen esa propia autolimitación ante los medios porque te pueden expedientar por... No, de hecho la vicepresidenta pedía que el Consejo expedientara a los jueces, ¿no? Por las juntas. Sí, porque de hecho es una falta disciplinaria que existe, ¿no? Es que está previsto. Lo que pasa es que los derechos, yo se lo decía el otro día cuando hablaban de esto de lo de la que si tenían o no tenían derecho los jueces, bueno, yo decía al nivel del café mío, ¿no? Que nos juntamos los jueces y los secretarios de lo contencioso. Y digo, chico, yo no conozco a lo largo de la historia ningún derecho que se haya conseguido sin luchar por él. Que haya sido otorgado voluntariamente de arriba para abajo, ninguno. Todos los derechos ¿y cómo se consiguen? Forzando la máquina. Sin forzar el límite. O sea, ¿se duda si tenemos derecho a la huelga? Vamos a hacerla. Y luego a ver qué pasa. Ya se regulará. A ver qué pasa, ya la regularán. Incluso la regularán para prohibirla. Pero que lo prohíban expresamente y que asuman el coste político de prohibirla políticamente. Pero es que ahora mismo es en base, bueno, oiga, ¿por qué? La Constitución no lo prohíbe, si lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Prohibir la huelga sería anticonstitucional. Claro. Porque la huelga es un derecho constitucional. Lo que hace falta es una ley. Una regulación. La ley orgánica. Bueno, sí, que hagan una ley, pero que la hagan. Pero mientras no la hagas, yo porque tengo que pensar que no lo tengo ese derecho. No, está claro. Claro, hay que forzar la máquina. Y el nuevo Consejo, entre las muchas cosas que tiene que hacer, pues sería potenciar el tema, que el otro lo inició, de eso, de los gabinetes de prensa y tal. Pero claro, que a lo mejor hay que darles otro enfoque. O sea, lo que no puede ser es que el gabinete de prensa esté para que cojan y por el sistema de escaneo y corto y pego haga una revista de prensa y la manda a todos los jueces y secretarios del territorio con las noticias. Claro, no, el gabinete de prensa tiene que estar para reaccionar frente a noticias que aparecen en los medios que se consideran inexactas y que por tanto están desinformando a la opinión pública. Entonces inmediatamente tiene que salir el gabinete de prensa, que como tú decías, evidentemente el del Consejo puede acceder a cualquier programa diciendo, oiga, mire, no, esto no es así, esto es de esta otra manera. Preventiva iba a decirlo yo. No esperar a que ocurra una cosa, no, mire, aquí lo problema que tenemos es que la informática, no sé qué, no sé cuánto. Prevenir dónde estamos exactamente. Eso es un gabinete de prensa que no se prevea, lo que se llama en periodismo la prevención del riesgo, no es un gabinete de prensa. O sea, no es solo salir y hablar cuando es la catástrofe, sino ¿dónde me viene la ola? ¿Dónde estamos teniendo dificultades? ¿O qué estado de opinión pública me interesa crear? ¿O qué idea me interesa ir difundiendo por lo que sea? Pues eso que decía Agustín. Oye, mira, es que en la Unión Europea, de la que somos miembros, y queremos el G8 y el G20 y todo eso, la gente funciona a otro nivel. Y te voy a explicar cómo y por qué y de qué manera. Claro, lo que pasa es que eso, mientras el Consejo tenga la composición que tiene, no es posible, porque siempre habrá un grupo, para simplificar, porque vamos a llamar a las cosas como lo llama la gente, estarán los conservadores y los progresistas, o si quieres, los que llaman por teléfono a Ferraz y los que llaman a Génova, o reciban, entonces claro, esa labor preventiva que tú dices, y dices, bueno, detectamos que este problema, vamos a anticiparnos haciendo una declaración institucional o yendo a un programa a contar esta milonga, claro, tendrán que ir los dos y como uno va a apoyar al gobierno y el otro va a criticar, al final es peor. Pero es que eso tiene que ser también parte de la movilización de los jueces, claro, para que por ahí la ley orgánica vuelva a ser como era. Es que salen los correos, los correos como una de las propuestas. Claro, los correos han desbordado las asociaciones. Es que son los jueces los que tienen que decir, es que vamos a elegir nosotros a los jueces, como está originariamente la Constitución. No, pues yo creo que ya está casi. Pero siempre que no sean corporativamente, porque ocurría antes de la reforma de la elección de los miembros del Consejo, eran los propios jueces los que elegían. Pero muy bien, venían las agrupaciones, las asociaciones, solo había y te una. captaban los votos. Solo había una en ese momento. Solo había una. Y claro, era que llevaba la mayor parte de los votos. Porque había que concentrar a los propios jueces de que tienen que ser independientes en ese sentido. No, eso tienen claro. Decía que prácticamente está todo dicho, eso es lo que tenés algo más que decir. Entonces vamos a levantar la sesión recordando que el próximo día de Seminario Jurídico Gerardo Turiel va a ser el 7 de noviembre de 2008 y va a ser Agustín Asparden aquí presente, quien en una primera charla nos hable de su crónica de 7 años en el Consejo General del Poder Judicial. Primer apartado, la Administración de Justicia. La segunda será el 21 de noviembre, que será la política judicial. Todo va a ser muy interesante y esos 7 años seguramente queda mucho para contar y para hablar. Levantamos la sesión y se avisa a Dani conforme a la que...